Muchísimas gracias por la calidez de tu presentación. Yo te vi entrar en primer año del San Francisco Javier. Estás ahora incursionando en el mundo de la filosofía. Las palabras son desmedidas, yo sé que hay más amistad que otra cosa, pero te agradezco. Y además una cosa, empecemos a entonarnos. Siempre me resulta muy especial venir a la facultad porque yo me formé acá. Acá conocí figuras que están muy vinculadas con Alberto Quarciolini, que tengo que hablar, ¿no? Las instituciones son las personas, hay que honrarlas, claro, y hay que hacerlas conocer, hay que releerlas, es el mejor homenaje. Si yo pensaba esta mañana, si logro sacar un lector de Alberto, hoy ya está ganada el esfuerzo y bueno, la preparación y todo. La cultura, yo tuve viejos profesores aquí, no sé por qué empiezo así, pero hay uno que me marcó, que se llamó Toribio Lucero, que fue el decano cuando Alberto Quarciolini publica este primer libro, que es la Rusia de la historia contemporánea. Y don Toribio decía esto: la cultura no se transmite en bloques, sino de maestro a discípulo. Y yo siempre me dejó pensando eso. ¿Cómo hacer para que nuestros alumnos conozcan la cultura argentina, la literatura argentina, la filosofía argentina, si no la explicamos, si no la enseñamos? Claro, nos asombramos a veces de las lagunas espantosas que estamos sufriendo en esta debacle cultural, pero es que bueno, habrá que adoptar la humildad de tener que enseñar, no digo lo obvio, pero casi, y enseñarlo desde los orígenes, las raíces. Bueno, en segundo lugar, agradecerles a la academia y a la facultad invitarme para hablar de Alberto. Hacía muchísimos años que quería hablar de él. Yo vengo haciendo un trabajo así subterráneo, que es tratar de rescatar lo que Alberto escribió desde su tesis doctoral en la Sorbona hasta que... ¿Por qué? Porque es una manera de que sobreviva la cultura. A lo mejor dentro de 50 años, cuando sea, alguien va a advertir que hubo un francés nacionalizado argentino que hizo una obra profundamente argentina, que reflexionó nada menos que sobre la revolución del siglo XX, que fue Rusia, que fue el mundo comunista. No sé si ese, como dijo Juan Pablo II, ese paréntesis en la historia, pero que evidentemente esa obra intelectual me parece que es única, y ahora que le he releído, culpa de ustedes por esta invitación, y me ha fascinado. He descubierto cosas nuevas, como pasa siempre, como les decía el profesor Peretó. Qué bonito ese encuentro que tiene Bufano con Juan Ramón Jiménez. Bufano lo tilda de maestro y Juan Ramón Jiménez le dice: quita, dice, nada de maestro. En esta vida somos todos aprendices. Yo puedo asegurar que me sigo sintiendo aprendiz y vivo descubriendo. Y en este caso he descubierto cosas de Alberto que no sabía. Y de paso aprovecho para agradecer a la familia Quarciolini, a Clara, a Jorge, a Esteban, porque me han mandado cosas por internet, me han sugerido, me han hablado por teléfono, he descubierto, y eso también hace a la cultura, claro que hace. A Mariana Calderón de Puelle, y todos los amigos que me han acercado aspectos de Alberto, además de tener que reunir de mi biblioteca toda su obra, ¿no? Pero que a mí me ha sido enormemente grato volver a estudiarlo, a conocerlo más, y con lo que yo empecé a escribir, porque me voy a tener que atener al texto, que me cuesta mucho, que es que en realidad lo que yo vengo a pagar acá es una deuda de gratitud. Yo desde muy joven me sentí atraído por el mundo ruso, por un poco la pregunta recién del profesor Kuxia. ¿Desde cuándo empezaste con Rusia? Yo creo que desde que estaba en la secundaria. A mí me golpeó, me tocó moralmente e intelectualmente, me tocó la actitud, el ejemplo moral e intelectual y espiritual de Solzhenitsyn. Es decir, esto fue también, bueno, esas cosas que a veces los padres hacen con los hijos. Mi papá puso en mis manos el discurso de Estocolmo de Solzhenitsyn, que era premio Nobel del 70, y realmente me cautivó ver a un hombre que con la pluma desafiaba en ese entonces al Estado soviético. Después lo expulsan. Bueno, entonces, desde muy joven me siento atraído por el mundo ruso por razones del corazón que la razón no conoce. Eso es lo de Pascual, pero yo lo siento así. En mi último año en secundario me impactó la figura y el testimonio moral e intelectual de un ruso acorralado, Solzhenitsyn, que yo hablé acá me invitaron acá a la academia hace como 10 años, qué sé yo, que luchaba valerosamente con su pluma y su conciencia libre frente al Estado soviético. Estoy hablando del año 74. Solzhenitsyn me llevaba a la vieja Rusia, sus raíces cristianas,
y esa estela de hombres y mujeres que valerosamente esgrimían sus derechos humanos más inalienables, como pensar, rezar, erguirse libres ante el gulag. Este vasto movimiento que a mí me impactó en el alma, que se conocía en esa época con el nombre de disidente, del este europeo. Estoy hablando de 74. Muchos de esos disidentes pasaron de la cárcel a la presidencia. Por ejemplo, alguien que ustedes tienen que leer, a mí me gusta mucho, con diferencia, que se llamó Václav Havel. De la cárcel en 6 meses pasó a la presidencia de la República Checoslovaca. Son los avatares de la historia. Pues bien, en la biblioteca de mi padre, en primer término, veía siempre un texto, que evidentemente se lo regaló Alberto: la ilustración ante la historia o la decadencia de la libertad. Pero además, un bibliotecario en el secundario, el señor Alvea Molina, consciente de su labor como quería Ortega hacer, me mostró efusivamente las joyas que albergaba la biblioteca. Es una cosa muy buena un bibliotecario. ¿Cuáles eran las joyas? Algunas de las joyas. Yo cursaba el bachillerato. Sí, ya tenía inclinación humanística, los profesores habían hecho mucho para despertar esa vocación, Laría, Fontana, etcétera, Saraví. Bueno, y me dice, acá tenemos las joyas. ¿Cuál es la joya? Primero, la historia económica de Mendoza durante el virreinato de don Pedro Santo Martínez. Las actas de Cabildo, editadas por un señor Juan Draghi Lucero, que después descubriría, y leería y conocería más con los estudios de Marta Castellino, ¿no? ¿Y quién más? Y un grueso volumen. Y él me lo mostraba con mucho cariño. Mirá lo que tenemos acá: la historia de la Rusia contemporánea, 1825-1917, publicada en la Universidad Nacional de Cuyo en 1954. ¿Sí? La presencia. ¿La presencia de qué? De libros queridos que el bibliotecario transmite, que tienen un valor, no es un libro más. Claro, acá es donde yo empecé a aprender algo, y es que los grandes libros actúan por su sola presencia. Muchos años después, descubrí un texto inédito de mi padre que les rendía homenaje y que tiene que ver con esto que estoy hablando. Les rendía homenaje por, y acá lo cito a él, obrado desde que os tengo conmigo con acción de presencia, con la promesa de regalarme vuestros tesoros, aunque yo respondiere a vuestra ofrenda con el solo amor de mi mirada. ¿Cuántas veces en la biblioteca nuestra uno ve libros que tal vez uno no alcance nunca a leer, pero sabe que uno está acá, está ahí? Me ha pasado hace poco con Paul Azar. Sé que ese libro hay que leerlo, sé que está, sé que me acompaña, pero bueno, ya llegará su momento, o no. Y no lo sé. Aunque yo respondiere a vuestra ofrenda con el solo amor de mi mirada, y la voz queda en mi silencio. Ahora que mis pasos se van dando sobre las amarillas y secas hojas otoñales, tengo muchas preguntas que hacer y prefiero hacerlas a vosotros, mis libros, mis buenos amigos. Bueno, ahora bien, toda mi exposición, todo va a consistir en un tímido acercamiento a un hombre y su obra, para descubrir ante ustedes los afanes de un antiguo profesor de esta facultad, que dejó aquí quizás lo mejor de su trabajo y sus días. ¿Cómo pasa con los profesores, no? Profesor, nosotros hemos dejado allí lo mejor de nuestros años, me decía Borgiavini, el arquitecto, cuando hablaba en la Universidad de Mendoza, y eso se reproduce. 15, 20, 30 años enseñando, uno debe dejar algo del alma, ¿no? Porque no solo es por el salario. Me unió el doctor Fanchonelli un inocultable interés por Rusia, que en mi caso particular respondió, como recién dije, a razones del corazón. Hay algo en aquel mundo que atrae como un imán, que termina convirtiéndose en una segunda patria intelectual, como alguna vez leí en un texto de Robert Potters. Vengo entonces, como lector, agradecido a intentar un esbozo muy pálido, porque me doy cuenta que es mucho más rico de lo que yo alcanzo a pispear. Un esbozo de sus afanes y su figura. En la segunda mitad de los años 70 y comienzo de los 80, mi intento de estudiar Historia de Derecho, donde fui alumno del doctor Mazzini, fue acompañado de una lectura subterránea, subyugante, pues junto con esas obras que roturan el espíritu, la Paideia Yeye, la obra del Leonomo, Velo, Daniel Robb, el legendario de Ramos, Oso, Joaquín Becum, que ese sí lo estudié con el doctor Mazzini, con todas esas lecturas yo venía con una lectura subterránea, y era un poco lo que respondía también a mi vocación. Yo fui cada máquina, y una de esas reliquias, que es el texto de Falconelli. Sí, quería ser abogado, quería ser profesor de historia, pero en realidad no me interesaba la Rusia. De esas fichas, bueno, en esas fichas aparecen estas palabras que nos devuelven la voz del viejo profesor. Yo quiero intercalar lo que yo pienso, lo que yo siento, con la voz de Alberto Falconelli. ¿Dónde está tu libro? En la invitación, para leerlo. Vamos.
que dice al principio de esta obra publicada en 1954. Amo profundamente a Rusia, con un amor que no excluye, por cierto, la crítica. Es el país peor conocido en Occidente. A Rusia, si bien pertenece a Europa, no por ello pertenece a Occidente. Rusia está en Europa como Francia e Inglaterra. Europa comprende un Occidente y un Oriente, que no se oponen en su esencia, sino que se conjugan para formar esta Europa. Todo lo que ha acontecido en Rusia después de Pedro el Grande, en 1700, ¿no?, hubiera podido acontecer en cualquier nación de Occidente. El anarquismo es un hecho tan occidental como ruso. En cuanto al terror bolchevique, es una edición ampliada del terror robespierriano, o robespierrista. Los rusos no han hecho sino llevar a su última consecuencia aquello que los franceses e ingleses habían descubierto en el siglo XVIII y que Begley llama oscurantismo racionalista. Occidente enseñó a Rusia el método para sacudir los viejos mitos vitales y ahora sufre a su vez el contragolpe de la sacudida. Allí reside todo el misterio de la decadencia. Para la República Argentina, Rusia nos interesa, pues la indivisibilidad que caracteriza los problemas, todos los problemas mundiales, le ordena conocer, y no de modo superficial, quiénes son aquellos que pretenden dominar el universo. Entre todas las hipotecas, no muy numerosas por otra parte, que se cienden sobre nuestra cabeza, la rusa es la más pavorosa, porque el aparato de su expansión implica de modo inexorable la destrucción de todo lo que forma lo esencial de nuestra vida. Libro publicado en el 54, Stalin ha muerto un año antes. Pero agrega, ello no significa que la hipoteca norteamericana no contenga factores potencialmente peligrosos y aún mortales para nosotros. Significa que estos factores son distintos y que se les debe y puede capear de modo diverso. Todas las naciones del mundo tienen probabilidad de no morir solamente mientras sigan solidarias en la defensa de lo que creen ser sus razones de vivir. Todos estamos sentados alrededor de la misma mesa, redonda, y la apuesta es elevada. Se trata sencillamente de saber cuál será nuestra suerte mañana, y lo que más importante, la de nuestros hijos dentro de algunos años. Para ello quizás siga siendo ejemplar para nosotros aquello que los sindicatos ingleses hicieron hace 20 años. Antes de juzgar, comprender, y para comprender, conocer. Agrega otro. Lo que allí se realiza en Rusia desde octubre de 1917 es un marxismo corregido y rusificado, el leninismo-estalinismo, que de modo constante es la negación práctica del marxismo teórico. He llegado a la convicción, por supuesto que estas son pequeñas frases que yo subrayé y marqué en mi ficha, he llegado a la convicción de que una vez desaparecido el zarismo, la única legitimidad de facto susceptible de sustituirse a esta legitimidad de derecho, la constituye el bolchevismo. Si se me preguntara cuál es mi filosofía de la historia, contestaría que soy pesimista y pragmatista. Pesimista en cuanto que católico, porque una religión fundada en el dogma del pecado original no es una religión que admite escapatorias optimistas del tipo diosochesco. Pragmatismo en el sentido de lo que fue Pascal. En verdad, termina, lo que sufrimos una crisis de incertidumbre. La gran incógnita que pesa sobre el mundo contemporáneo es la incógnita marxista. Esto está en el prólogo. Y pensemos. Esto está en el prólogo de un libro que nace en Mendoza, en 1954, cuando ven la luz estas palabras. Un libro en Mendoza sobre Rusia. Empecemos a entrar. Voy a empezar a ir adelantándome porque tengo miedo con el horario, yo ya me conozco. Evidentemente, sí, ya sé, porque yo de Paco no estoy haciéndolo, pero... un detalle de la vida. Pero... No, pero me van a avisar, no van a creer que la droga va a estar acá. Lo que quiero es, voy a ir adelantándome y todo, lo que quiero, la llegada de Alberto Falconelli en 1947, con toda una serie de hombres y mujeres que llegan, especialmente de Europa, le van a dar una elevación cultural a Mendoza que era impensable 20 años atrás. Y eso es que se estaba haciendo un esfuerzo enorme, yo algo creo que voy a alcanzar a decir. Bueno, este libro era editado por don Gildo da Curcio, que tan sólida huella va a dejar en la cultura literaria y científica. Eran los tiempos finales del peronismo. Eso sí, creo que todos ustedes más o menos se ubican. En 1946, 1955, el mundo del peronismo. Hemos salido de la Segunda Guerra Mundial en el 45, ¿tá? Acá gobernaba Carlos Evans. En nombre codocuyano aparece esta obra singular cuyo autor contribuye desde entonces a elevar la cultura y dotarla de un tono europeo, universal, inconfundible. Esta es una idea central. Esto es el gran aporte de Alberto, así de entrada para que no me olvide. Pero bueno, ¿cómo apareció don Alberto Falconelli en las playas del Plata? Según me rememoró hace días don Alberto Oscar Acevedo, fue el entonces director de Cultura Hispánica, Sánchez Bella, quien transmitió a Falconelli el pedido de una universidad argentina. Falconelli estaba en el año 47 en España.
después voy a pasarle un poco, voy a ir más ordenado en su vida. Sepa que está en España, en la época de Franco. Y le transmite el pedido a una universidad argentina, a través del padre Cepit, están pidiendo profesores, quieren contratar, y entonces quieren un profesor de historia contemporánea. Entonces, Sánchez Bella le dice, Universidad Nacional de Cuyo, según dice, atinó a preguntar, primero a pedir un mapa, para ubicar esa remota región, la nuestra, y desde 1947 quedó prendado para siempre. La pregunta fue dónde queda Cuyo. Creo que fue así, Jorge, tu papá te tiene que haber cantado así. Pero así debe haber sido, estaba en España, era un hombre ya del mundo europeo, había estado 2 veces en Rusia. Pero Cuyo, Mendoza a lo mejor. Bueno, la cuestión es que esa habrá sido la pregunta inicial. Pero bañamos los primeros datos biográficos. Y perdónenme que acá, esto es muy personalísimo. Y bueno, yo al final me decidí que sea personalísimo. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué lo complico tanto? Porque me voy a leer de unos fragmentos de un diario y que lo he plagiado a Mircea Eliade en el título, fragmentos de un diario. Yo hace 30 años que llevo a un diario donde escribo las cosas que realmente me parecen valiosas, los pensamientos, no sé, eso era de antiguo. A mí me viene muy bien, me hace bien, e incluso ahora lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque el 5 de marzo de 1985, yo, joven profesor, egresado de aquí, que buscaba horas de clase por un lado para el otro, corría como loco, a través del doctor Beto Acevedo, que ya sabía mi pasión rusa, me dice, ¿viene el doctor Falcionelli? ¿Quiere usted entrevistarlo? Claro que sí. Bueno, acá leo lo que yo escribí. Hoy he tenido un encuentro sumamente grato con el famoso sovietólogo y maestro de juventud, Alberto Falcionelli. Vida azarosa. Nacido en 1910 en París, luchó en la Segunda Guerra Mundial y fue prisionero de los alemanes. Después de 1945 se radicó en nuestro país y adquirió la ciudadanía argentina. Desde 1947 a 1973 fue profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras. Autor de numerosas obras como Capitalismo y Marxismo como Ruptura en la Historia, en 1949, 5 poetas rusos ante la patria, Historia de la Rusia Contemporánea, Historia de la Rusia Soviética, editada esta última en España, también Sociedad Occidental y Guerra Revolucionaria, El Camino de la Revolución, de Babé Mao Zedong, de Mara Besné, La Sagrada Familia, y su último manual y su última obra, año 85, Manual Histórico de Sovietología. Me esperaba con su esposa Elsa en el hall del Hotel Argentino frente a la Plaza Independencia. Un día soleado, y yo con mi apuro llegué al liceo para dar clase y continuar mis preparativos matrimoniales. Me restaron el liceo porque llegué una hora después, pero no importa. Inicié la conversación señalándole que hacía muchos años que yo dialogaba con él a través de su libro, lo cual era cierto. Bueno, yo había empezado solo, como hay que hacer. Hay libros que hay que llegar pronto. Siempre lo he dicho acá, ¿no? Bueno, inicié la conversación señalándole que hacía muchos años que yo dialogaba con él a través de su libro y lo que significaba para mí este encuentro cordial. Me respondió con una bondadosa sonrisa que envolvió mi alma. Falcionelli tuvo un gentil y afectuoso recuerdo hacia mi padre, porque evocó el cariño de él expresado en una circunstancia harto difícil de dolor de la familia Falcionelli, que fue la muerte de su hijo Nicolás. Yo no sabía eso. Luego el gran tema, Rusia, Solzhenitsyn, el mundo de la disidencia. Se detuvo en cómo llegó al mundo ruso, a sus relaciones familiares, me insistió y anotó en mi ficha un libro de lectura obligatoria, La historia de Rusia de Tore Logato, que años después yo encontraría en mis incursiones nocturnas en la biblioteca del Congreso de la Nación. Hablamos de Mircea Eliade, del célebre historiador rumano de las religiones, panteísta muy valioso, acotó, de Hélène Carrère d'Ancos, que los que quieren estudiar Rusia y saber Rusia en el siglo XX tienen que ir a esta rusa académica, la gran historiadora francesa sobre Rusia, de su amigo Leonard Shapiro, quien ante una delegación argentina había dicho que Falcionelli es el mejor sovietólogo que conozco. Me contó su encuentro con Alain Besançon, de quien tanto he aprendido en estos años, cuando lo visitó en París, elogiando toda su obra, especialmente sus investigaciones sobre la cultura rusa del siglo XIX. Hablamos también de Raymond Aron, Gustave Thibon, Henri Massy. Le expresé mi admiración por Armando Valladares, el poeta cubano martirizado por el castrismo, y me permití citarle al mexicano Octavio Paz, que con su texto Tiempo Nublado, a mí me estaba abriendo ventanas intelectuales insospechadas. Tuvo un feliz recuerdo de Ignace Stroh y de su mejor amigo en estos lares, esto es Rubén Calderón Boucher, entre comillas, que tanto bien, me dijo, ha hecho en Mendoza. Antes de retirarme coincidimos en un elogio cerrado a Jean-François Revel, el autor de La tentación totalitaria, que acaba de brindarnos un libro que obligaba a pensar el siglo. Así terminan las democracias. Me invitó a verlo a Buenos Aires. Hace un encuentro que me ha llenado de felicidad. Creo que vendrán otros. ¿Cuánta gente olvidada y valiosa tiene nuestro país? Esto es lo que yo escribí hace 30 años. Sigamos el rodeo, este rodeo.
Desde entonces frecuenté al doctor Falcioni y me abrió casi su hospitalidad imborrable. Para imitar, cuando vienen los alumnos, cuando se acercan a nuestro... Yo lo he pensado mucho eso, ¿no? Cuando a veces la actitud del docente, que no solamente en la clase, sino en un recreo, en una esquina, la necesidad que tienen también de conocer el pensamiento de su profesor. Eso es para pensar lo que... Acá son todos docentes, así que por eso creo que hay que decirlo también. Penetrábamos en unos años inolvidables. Gorbachev llegaba al poder en la Unión Soviética y desataba sus políticas de glasnost y perestroika que nos llevarían a las aguas del deshielo final. Esto es la caída del muro de Berlín y el estallido del mundo soviético, que después termina, en el caso mío, escribiendo un libro, que hay mucho de Alberto en el libro, seguro. Mi frecuentación a la casa de los Falcioni me proporcionó un observador comprometido, un excelente observador, claro. Año 85 llega Gorbachev, larga la perestroika, viene Chernobyl, vienen esos cambios que uno no sabía qué exactamente, y les pasaba a la gran mayoría, qué pasa con la Unión Soviética, en qué está entrando. Entró después la debacle final. Va. El 11 de marzo del 91 vuelvo a encontrar en mi diario: esta noche he tenido la felicidad de volver a encontrarme con un ya viejo amigo. Es un joven de 81 años, Alberto Falcioni. ¿Cuánto hemos dialogado de nuestro primer encuentro? Ah, el encuentro con las personas, insustituible. Hoy diría nada virtual. Igual que en Buenos Aires en julio del 90, la conversación gira en torno a un amor común, Rusia y la agitada historia contemporánea del siglo. Sobre la debacle del comunismo soviético me señala una causa que yo también venía avisorando, diciéndola en las conferencias que ya en ese tiempo daba bastante, Ronald Reagan. Y se resulta ser, dice que tal vez haya sido el mejor presidente norteamericano. Esto fue una cosa dicha al pasar, a lo mejor si uno lo hubiera exigido un poco más, tal vez hubiera matizado. Le preocupa la paz americana, estoy citando lo que yo escribí en el 91, es marzo, todavía no ha desaparecido la Unión Soviética. Le preocupa la paz americana tras la victoria en la guerra del Golfo contra Saddam Hussein, que en cierta manera hace salir a Estados Unidos finalmente del síndrome de Vietnam. Claro que me agrega su convicción sobre otra guerra, la de Afganistán, que iniciada por los soviéticos en diciembre del 79 se le volvió el Vietnam soviético. Este hecho repercute enormemente sobre el Ejército Rojo. La URSS se hunde en el caos y su correlato, la guerra civil. Sin embargo, el futuro es imprevisible. Siempre me lo repetía. Yeltsin, un demagogo. Gorbachev tiene sus manos manchadas de sangre de la insurrección húngara del 56. Y hoy es premio Nobel, ironizaba. Le pregunto por Solzhenitsyn. Al saltar de recuerdo en recuerdo, evocó su presencia en la Italia fascista. Acá es donde yo poco puedo decir, no llevé grabador. Hay cosas que me acuerdo. Enrique Garapo quedó en suministrarme muchas anécdotas que también hacen porque, claro, en un momento dado, desde hablar de Roche, de mis clases, de repente, usted sabe que cuando yo estuve entrevistando a Mussolini, imagínense que un profesor empieza a hablar de historia contemporánea, que uno conoce algo. Bueno, sigo leyéndolo. Al saltar, me cuenta su entrevista con Mussolini. En 1937 lo expulsaron, le dieron 48 horas. Pidió más para poder ver a sus 3 amantes rusas. Era mentira, pero agregó, qué ingenuidad, no advertía el peligro. Tomó el tren transiberiano hasta Vladivostok. Luego se embarcó a Japón y de allí terminó recalando en la China de Chiang Kai-shek. Un periplo singular. Imagínense, en la década del 30 termina en China. Enrique dice, bueno, pero usted no sabe, usted ha leído mucho, pero no sabe lo que Alberto nos contaba de su viaje. Alberto va a una cocina china y se le ocurre pedir algo exótico. Pero sé que era bastante exótico y yo no lo sabía. Entonces, claro, el cocinero le trae un mono tití vivo y se lo sienta en una de esas sillas que uno pone para los niños. Lo sujeta bien y viene otro paisano con un trepanador y le hace el corte a la cabeza del mono tití, que por supuesto se pescaba. Le saca los sesos, se lo pone sobre la mesa, le traen alcohol, le cocinan y le sirven. Dice, nunca más se le ocurrió pedirse eso lo que pidió en China. Bueno, dice, de esas cosas, y bueno, Díaz Graujo tenía que hablar de San Martín y todo, dice, pero de esas cosas tengo miles. Dice, mire, le digo, yo no me voy a dedicar tanto a la anécdota, sino, bueno, pero también forma parte. ¿Por qué forma parte? Porque el humor de Alberto era proverbial y además esa capacidad para narrar. Bueno, yo le señalo mi inquietud de investigar en el futuro la emigración rusa, entonces me empieza a dar datos como el príncipe Golitsyn, que estuvo en Mendoza contratado por la Siemens para construir la represa de Cacheuta. Otro dato, y es que él conoció una hermana, Nicolás II, etc. Abrevio. En ese momento, año 91, digo esto, escribo esto.
que nunca pensé que lo iba a leer acá, pero que acá hay algo que hay que decirlo. Cuando miro a este hombre, pienso que es historia viva de nuestro siglo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en comprender la serena sabiduría de la madurez y la ancianidad? Su lucidez es deslumbrante, su calidez humana me subyuga. En su despedida sentí el paternal cariño de alguien que me ha dado un gran soplo intelectual desde hace años. Si dialogué con su libro, ahora su trato ha significado para mí un reencuentro con mi voz interior que me lleva a estudiar todos los días. Estudie, publique, ese era el consejo, estudie, publique. ¿Cuántos profesores yo los he sentido acá? Hacen lo mismo. Diego Pro, eso es la misma frase. Tienen que estudiar siempre, lean siempre, publiquen. Eso es buenísimo en una universidad. Buscar la verdad, y eso hay que ponerle tesón. Eso es lo que me decía Alberto. Tales fueron sus últimas palabras con el abrazo y la calidez de Elsa, tan ligada a las obras de Alberto. Trataré de no desoírla. Bueno, ahora sí, tras este introito personalísimo, quería decir la palabra, esta introducción, estamos en condiciones de recorrer algunos tramos de su biografía. Sí, se la leí a mi hijo, digo, sí, no sé por qué escribí introito, pero la biografía existencial e intelectual de Alberto Falcionelli. Él nació en París el 27 de mayo de 1910, fueron sus padres Enrique Falcionelli, nacido en el fatídico año 1870, que marcaba el fin de la guerra franco-prusiana y el nacimiento de la Tercera República. Todos hechos tan penosamente seguidos en Buenos Aires, que como nos cuenta el sabroso relato de Armagnac. Es un texto buenísimo de un francés que muestra cómo la comunidad francesa sintió la guerra franco-prusiana en Buenos Aires. Los diarios salen de luto, etc. Todo. Enrique, papá de Alberto, nace en 1870. Su madre, Anelina Paoliski, nació en 1883. Uno de los abuelos de Falcionelli fue profesor de francés en una institución educativa de San Petersburgo Imperial de Nicolás II. Un punto de arranque, quizá, del amor ruso de don Alberto. Cursó estudios secundarios en la abadía benedictina de Marston, Bélgica, con estudios coronados por el título de bachiller otorgado por la Universidad de París en 1927. A continuación emprendió las carreras de letras en la Universidad de París y de historia en la Universidad de Caen, coronadas respectivamente en 1931 y 1932 con las licenciaturas de letras y de historia. Alberto era licenciado entonces en letras y historia y después doctorado en historia. Terminó sus estudios universitarios en la Universidad de Roma en calidad de alumno extranjero en 1934, que ya es pleno auge del fascismo, con la tesis sobre influencia de la idea estética de Vico en Francia. A mediados de los años 30 ya registra una destacada producción intelectual. En su viejo legajo acá de la universidad, él registra sus obras, que no sé si la familia la tiene, o La vie romancier de Montgrandpère, la biografía histórica, París 1934, una historia de Italia, 1925, y una obra que atesora la biblioteca de Filosofilete, que yo traía en Filmina, pero bueno, me olvidé de avisar que tuvieran una, que se llama Las Sociedades Secretas Italianas, Los Carbonarios, La Camorra, La Mafia, Payot, París 1936. Esta es una joya bibliográfica. Una joya bibliográfica que don Alberto Falcionelli alguna vez me dijo, dice, si usted publica alguna vez mis obras completas, no sé, pensaba que yo podía tener alguna esperanza, pero si usted publica mi obra completa, esa obra sáquela de mis obras completas. ¿Por qué? Porque en esa obra yo pensaba que había sido escrita en un clima ideológico distinto al futuro, pero es el tema de la unidad italiana lo que estaba en juego, aun cuando, bueno. Para entonces, Falcionelli ya había abrazado el periodismo y fue un periodista de raza. Y va a ejercer el periodismo durante años, incluso en nuestro país. Díaz Araujo me decía, usted tiene que revisar Clarín del 54 al 56, porque Alberto era un periodista prácticamente semanal, y hay mucho que, como pasa, hay mucho material que está ahí, esperando que alguien lo rescate. De 1931 al 36 fue corresponsal en Roma del Journal de Debat de París. Estamos en pleno auge del fascismo y los acercamientos de Hitler con Mussolini. Viaja intensamente por Europa. En su libro sobre la Rusia soviética afirma a pie de página que ya para 1935 había estado 2 veces en Rusia. Esto es interesante decirlo. Es un viajero que luego es, bueno, no solo de Europa, ¿no? Pero es un viajero que, como decían los rusos, hay un proverbio ruso, no todo el que tiene ojos sabe ver. Alberto sabía ver. Y eso evidentemente enriqueció su visión de historiador, de profesor de literatura, de licenciado. Él viaja a la Rusia en tiempos del asesinato, un famoso asesinato que es de Kirov, del año 1934-35. Y alguna vez él me refirió, esa charla, ¿no? La atmósfera pesada, letal,
el pavoroso miedo inaudito, como escribiera Tatiana Goricheva, que él percibió en la Rusia de Stalin, al llegar un poco después del célebre asesinato de Kirov, que luego uno puede leer en la obra, y él lo dice en el segundo viaje. ¿Yo qué agrego? Bueno, yo agrego que el periodista avisora, anuncia al futuro historiador, y es más, a mí me parece claro que en Falconelli el periodista nunca mató al historiador. Esto es una idea que yo saqué de Peliluna, que hay algo de eso. El historiador que puede ser anulado por el periodista. La soltura de su pluma, como me definía Acevedo a la escritura de Falconelli, fue deudor, me parece, de esa práctica cotidiana de escribir. De 1936 a 1939 fue subjefe del servicio de reportaje externo de la famosa agencia Havas en París. Son los años de la Guerra Civil Española. Intensificó sus viajes por Europa, Asia, África, cita su presencia, así lo dice el legajo, en China, Indochina, India neerlandesa, India británica, Turquía. La europeización del mundo es una realidad, porque estamos todavía en pleno colonialismo, ojo que viene después de 45 la descolonización. Y en su legajo dice escuetamente así, de 1939 a 1941, guerra, cautiverio en Alemania y evasión. La Segunda Guerra Mundial irrumpe en la vida de Alberto Falconelli. Cuando apenas hizo pie en Meta Argentina, en Mendoza, va a escribir un homenaje a alguien que la familia me decía, lo que quería mucho dentro de los españoles que vinieron. Se llamó Hilario Rodríguez Sanz. Bueno, llegó con mucha promesa intelectual, porque había sido alumno de Heidegger, había sido alumno de Ortega, había padecido la Guerra Civil Española, pero sin embargo, en cuestión de menos de un año, el cáncer lo devora y se muere. Entonces Alberto escribe, en lo que él funda, una revista llamada Estudios Franceses, escribe un in memoriam, muy sentido, muy bonito, y dice esto, en definitiva, pocos acontecimientos marcan la vida del hombre, 2 o 3 a lo sumo, pero el sello que dejan es indeleble, y quien los ha vivido con toda su conciencia no podrá nunca volver a considerar la vida, su propia vida, el medio de los que lo rodean, con los mismos ojos que antaño. Entre estos acontecimientos, el más esencial es sin duda la guerra, porque siembra en el alma y en el corazón gérmenes, nobles a menudo, envenenados a veces, peligrosos siempre. Esto, el tema de la guerra, nosotros no podemos a veces imaginarlo lo que fue la Primera Guerra Mundial para la conciencia europea, burguesa, esta idea de que se rompía el mito del eterno progreso, y la Segunda, con sus 60 millones de muertos, cómo se rehacía la vida humana, esto que aparece en Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, cómo se hace cuando todos han sido asesinados. Bueno, todos viven la guerra, esta guerra europea, y bueno, ¿qué tengo que agregar? Entre 1936 y abril del 39 había habido una guerra previa, y esa guerra marcó también, el mundo nos marcó a nosotros, casi yo siempre digo, casi la vimos como propia. ¿Cuál? La Guerra Civil Española. Que no sé si hay reportaje, algo de Falconelli en la Guerra Civil Española, yo a eso no he llegado. Desde septiembre del 39 al 45, la Segunda Guerra Mundial sacude al mundo y a hombres como Falconelli. Ya todo lo demás sería distinto. Entraríamos luego en la era nuclear, Hiroshima, el equilibrio del terror, la bipolaridad, el mundo de la ONU, la descolonización. Tras su liberación, la guerra lo va a empujar a cruzar los Pirineos y situarse en Madrid. Allí será corresponsal de la agencia Havas, viaja por Portugal, África Septentrional. En 1945 y 1946 da un curso sobre literatura francesa contemporánea en el Colegio Mayor Jiménez de Cisneros en la Universidad de Madrid. Hay que recordar que se caminaban los primeros años del franquismo, que llegará hasta 1975. En 1946 llegaba al poder en la Argentina Perón, y la Universidad Nacional de Cuyo, dirigida por Ireneo Fernández Cruz, va a invitar a través del padre Cepit a insignes profesores que no trepidarán en cruzar el Atlántico e iniciar una nueva vida. Para ir abreviando, di con una conferencia de la señora Graciela Maturo, que fue contemporánea a estos sucesos, a estos años, y vino acá a hablar por el Congreso de Filosofía en sus 60 años, y dice esto: el doctor Cruz incorporó a la universidad eminentes profesores que huían del desastre bélico europeo. Eran españoles, alemanes y centroeuropeos como Ángel González Álvarez, Adolfo Muñoz Alonso, Hilario Rodríguez Sanz, Rafael Benítez Claros, Alfredo Dorgen, que integró este grupo brillante, había venido antes, Fritz Krüger, Ladislao Boda, Miguel de Ferdinandi, Alberto Falconelli, el maestro belga Julio Perceval y otros más que dieron singular prestigio a estas aulas de Instituto de Investigación. Convocó por una tarea magna de organización y proyección que incluía cursos de temporada. Esto lo quiero decir, pues se puede escapar. ¿Qué quiero decir?
Quiero decir que en nuestro recodo cuyano, en 1939, sucede algo formidable, un antes y después, que es la creación de la Universidad Nacional de Cuyo. Y yo no me canso de decir en mis cursos de Historia de la Cultura lo que ha significado para toda la región esta creación, con don Edmundo Correa, el doctor Kohl, todos los hombres y mujeres que va a significar para nosotros culturalmente una elevación magnífica. Y en eso, los profesores, algunos de los profesores, Luigi Pareyson, el filósofo que recién hablábamos del doctor Massini Correa, ¿cuántos dieron lo mejor de sí? Pero además impulsaron enormemente la cultura, la investigación. Miren, voy a ir abreviando, pero acá comienza el periplo americano y argentino de Falconelli. Pero es muy curioso, el contrato de docencia ad referendum, dice el texto del Consejo Superior de la Universidad, es muy curioso el contrato que firma Cruz con Falconelli. Por él se lo designan en las cátedras de literatura francesa, 2 cursos, Historia Contemporánea y la jefatura de la sección Lengua y Literatura Francesa del Instituto de Lenguas y Literatura Moderna. Él tiene que enseñar francés, pero además Historia Contemporánea. Bueno, pero a mí me llamó la atención algunos artículos. El artículo 2, ¿por qué? Porque son muy claros de lo que tiene que hacer un profesor, punto. No tanta jerga. El profesor Alberto Falconelli estará obligado a la enseñanza teórico-práctica de sus alumnos. Bueno. Artículo 4. El profesor Alberto Falconelli se consagrará su función y formación de discípulo en su especialidad en las horas de clase aprobadas por la superioridad y los trabajos de seminario e investigación que a tal efecto esté obligado a realizar. 5. Percibirá una remuneración mensual de 2.000 pesos moneda nacional. 6. Esto es lo que me llamó la atención. El profesor Alberto Falconelli deberá observar absoluta neutralidad política dentro y fuera de su función. Una cosa curiosa, porque uno tiende a pensar otra cosa en ese periodo peronista, y que luego se va a centrar, puede ser la fecha, tal vez después. Pues bien, su mundo cultural llega, Falconelli, Cintara, 1947. Su mundo cultural empieza a fluir si advertimos las inmediatas publicaciones que inspira. En primer lugar, la revista Estudio Francés. Aparecen 6 volúmenes, entre 1948 y 1951. Falconelli, como jefe de la sección, va a iniciar una serie de cuadernos de estudios franceses con un libro. Empieza, pero no es el único. Un libro, Nuevos puntos de vista sobre la Cartuja de Parma y las ideas de Stendhal, Mendoza, 1949, donde intentó mostrar, se ha escrito, el valor de las ideas políticas y morales de Stendhal, desde el particular enfoque histórico a través del cual se ha elaborado este libro, y sigue. En su boletín, se dice en la memoria histórica que es una cosa, bueno, quiero decir muchas cosas a la vez, ya me voy a empezar a trabar, pero como hay, profesor, y como en realidad uno de mis inquietudes en este momento es despertar el interés por nuestra historia local, estoy haciendo la competencia por supuesto, pero no importa. Pero bueno, hay un libro que se llama Memoria Histórica, publicado en tiempos de don Pedro Santos Martínez, que es magnífico para que ustedes se metan alguna vez a conocer la vida de todos estos hombres. Biografía, cómo era la facultad desde el 39 al 64. Es un homenaje, pero es una cantera, lo que quiero decir, una cantera enorme. Bueno, yo saqué eso de ahí, ese comentario sobre el primer libro de Falconelli. Bueno, abreviemos, el Boletín de Estudios Franceses ya empieza a publicar sus primeros trabajos. JIT en el tiempo presente, presupuesto para hacer una literatura, pero sumamente interesante. Y acá hay profesor de historia que tienen que conocer ese libro. Es que yo tenía en la biblioteca de mi padre, La ilustración ante la historia o Decadencia de la libertad, que forma parte de 2 volúmenes dedicados a la enciclopedia, que yo no sé si se lo han hecho leer a ustedes, pero vale la pena, en su segundo centenario. Claro que era una conmemoración muy especial, era una conmemoración crítica, absolutamente. Nosotros también me dice, vamos a recordar la enciclopedia. Y ahí aparecen figuras de la historia argentina, ahí aparece don Julio Irasusta. Sin duda, me parece a mí, fue la Revolución Francesa uno de los temas centrales de reflexión y estudio de Falconelli durante toda su vida. Es más, en su obra de madurez de los 80, que es en el Manual Histórico sobre Etología, dice en la introducción: sin el antecedente, la Revolución Francesa, la Revolución de Febrero y de Octubre son inconcebibles, pues todo aquello que ha sido registrado en los siglos XIX y XX hemos vuelto a entrar en una era de persecuciones y de martirio que parecía definitivamente cerrada. Todas las naciones son de nuevo tierra de misión, y no se trata ya de hacer tan solo teología, se trata de hacer apostolado, el del cura de Ars, al mismo tiempo que el del cardenal Newman. En febrero de 1949 publica
febrero de 1949, junto con los de Stendhal, publica también esta obra. Evidentemente traía todo este caudal, como los otros profesores, traían su mundo, sus libros, lo habrán traído en el avión, en el barco. En abril de 49 publica un texto clave para visorar el bagaje intelectual de nuestro historiador. Me refiero a su Capitalismo y Marxismo como ruptura en la historia. Porque además tiene una brevísima introducción, son 3 páginas. Pero ahí aparece ¿qué? El mundo ideológico de él. El presente ensayo dice, quiere contribuir a una categoría de estudios que hasta ahora no se han suscitado en nuestro país. Pero debo mucho a Charles Maurras. Tuve con él entre mis 18 y 25 años relaciones personales cotidianas que me han permitido penetrar bastante profundamente su pensamiento, que sobre todo me han proporcionado un método que sigo considerando valedero para desentrañar el sentido de la historia. Le debo también el reconocimiento a Joseph de Maistre, cuya frecuentación ininterrumpida me ha permitido encontrar una base de partida para la tesis de la ruptura en la historia provocada por el liberalismo. En este sentido, quiero también señalar aquí la deuda que tengo con Paul Assar. Cuando yo cursaba, los profesores que tenía, especialmente el señor Epitó, pero no solamente él, Antonio Lucero, insistían mucho, piérdanse otros libros, pero no dejen de leer a Paul Assar. En lo que concierne al hecho capitalista observado en su desarrollo y en su implantación, no poco le debo a Marx, y debo también a Lenin, mucho debo a Werner Sombart, el autor de Bourdieu, ¿no? Mi deuda con Sorel, Thierry Monnier. Y en su texto sobre los poetas rusos, Pushkin, Tyutchev, Blok, Gumilyov, Esenin, hay una confesión final que nos abre el marco a sus grandes obras. Dice aquí, he intentado compensar, bueno, él hace un elogio al doctor Carlos Mazzini Correa, el papá del profesor Mazzini, le hace un elogio por la labor de traducción que hace de un poeta francés y por los consejos que el doctor Mazzini, que luego va a crear el Instituto de Historia del Arte, le va a dar a Alberto. Pero dice, he intentado compensar mi falta de talento en la traducción con el amor que desde largos años siento por Rusia y que los terribles acontecimientos ocurridos bajo cuyo peso muere poco a poco este glorioso y desgraciado país, no hacen sino volver más inquieto y celoso. Este pequeño texto del 51 me abre la puerta para las dos grandes obras de Alberto Falconeri. Como pueden ver aquí, esta es la historia de la Rusia contemporánea y esta es la historia de la Rusia soviética. Las dos son de los años 50. En esos años 50 Alberto Falconeri va a dar cima a sus dos sombras cumbres que van a cimentar su vocación de historiador y de lo que luego se va a llamar sovietólogo. Yo creo, abreviemos lo que yo pienso, porque se me están yendo los minutos, pero estas dos obras. Cuando él murió el 1 de diciembre del 95, no puedo negar que sufrí un estremecimiento, porque uno sufre con la gente que quiere, ¿no? Pero me puse a escribir y a escribir algo que luego perdí, pero sí recuerdo una idea. Se nos está muriendo un hombre que fue un magnífico puente entre la Argentina y Rusia. Y ese magnífico puente es el que tiende con estas dos obras, pero después vienen otras, ¿no? No había muchos especialistas en Rusia en esa época y tampoco después los hubo. Por eso, dos libros extensos, madurados con un saber político e histórico de un hombre que ha pensado y vivido su tiempo y su época. Yo creo que es probable que en el origen de los dos tomos, yo alguna vez se lo pregunté, sea sugerencia a su esposa Elsa. Si no te gusta lo que han escrito sobre Rusia, ¿por qué no escribís un libro? Tu libro. Puede ser. Claro, que él venía con todo el experimento ruso. Pero claro está que este impulso vital venía abonado con el contacto con el experimento soviético, que al terminar el segundo tomo ya cumplía 40 años. En el primer tomo, en la Rusia contemporánea, la Rusia contemporánea, él elige la etapa que va de 1825, que es la revolución decembrista, que es la época de Rivadavia acá, comienza el gobierno de Nicolás II, el reinado, y nos hace caminar a una Rusia que ha vivido la guerra napoleónica, nos introduce en las ideas occidentalistas que penetran en Rusia, hasta llegar, hasta cubrir la primera mitad del siglo XIX, donde ya aparecen figuras que no puedo dejar de nombrar.
lo voy a decir de otra manera, esta obra imbrica, une, enlaza formidablemente historia, economía, cultura y fe. Si hay algo que se nota evidentemente, y eso siempre me lo decía, no se puede escribir sobre Rusia ignorando la ortodoxia, el cristianismo ruso, ortodoxo. Y entonces, claro, y además ignorando su cultura. La primera mitad, por supuesto, es la de Pushkin. Pero ocurre que en la primera mitad ya aparece una figura interesantísima llamado Dostoyevsky, y ya aparecen los primeros escarceros socialistas, el grupo Petrachevsky, que casi le cuesta la vida a Dostoyevsky, que es ese famoso encarcelamiento y todo el simulacro de ahorcamiento del círculo de Petrachevsky socialista, donde estaba Dostoyevsky. Toda la segunda mitad del siglo XIX está abarcada por Alejandro II, que él tiene una gran estima, el zar libertador que termina bajo las garras del terrorismo en el 81, termina siendo asesinado. Ese periodo interesante porque es el periodo donde se da la abolición de la servidumbre en un decreto que es de marzo de 1861, que es el mismo momento en que nosotros se nos está moviendo el piso y se da el terremoto. Mientras el terremoto de Mendoza se está dando, el zar libertador está dando la libertad de los siervos, que es una medida que Alberto Falconelli considera fundamental. Tras la muerte, el asesinato de Alejandro II, le sucede su hijo, Alejandro III, bueno, abrevió con él. Un desarrollo extraordinario de las obras científicas y un florecimiento nunca visto en la vida de las letras caracterizan el reinado de Alejandro II. Todo en la mitad del siglo XIX. Y bueno, y ahí está la literatura rusa. Ay, qué bueno, gracias. 10 minutos. 5. Lo que hablaste antes, ¿no? Bueno, sí, lo que... ya sabía que iba a pasar, pero ya venía preparado. Lo que voy a esto, lo más sustancioso del libro, bueno, todo el libro es sustancioso, pero lo más sustancioso son los últimos capítulos. Porque los últimos capítulos es donde se juega la interpretación de Falconelli, que ha estado leyendo ahora últimamente el profesor Diez, que es donde se juega su visión de cómo Rusia camina a la revolución. Hay un texto allí, hay un trocito que lo voy a leer, yo voy a cortar todo. El periodo que va de la desaparición de Dostoyevsky y Turgeniev a la caída del zarismo en 1917 está marcado por un desconcierto espiritual y moral desesperado. Bueno, él nos introduce en los últimos capítulos en la Rusia de Nicolás II, 1894-1917, en la irrupción de Lenin, en la guerra. Yo creo que no había, yo personalmente estoy convencido que sin guerra no hubiera habido revolución, pero tampoco hubiera habido revolución sin Lenin. Y a eso nos lleva al segundo tomo. Escribe el primer tomo, dejo toda la revolución. Claro que dentro de 2 años se cumplen 100 años. Yo tengo muchísimo interés en saber cómo los rusos van a recordar su revolución, ¿no? Cómo es interesante qué va a hacer Putin con la revolución, la de febrero, la de octubre y todo. Pero vamos, abreviemos. No quedó aquí. Acevedo me decía, y nos llegó una cartita, y le dice, Alberto, ha llegado una carta de un señor que quiere publicarte el tomo segundo. ¿Lo tenés escrito? Sí, está escrito. ¿Cuál? La historia soviética. ¿De cuándo? De 1917 a 1957. Llega una carta y dice, tenemos que confiar, porque no lo conocían, y ni siquiera ha quedado el registro del nombre del editor. Entonces, envía el segundo tomo. El segundo tomo es 700 páginas. En esta carta es el origen de este tomo. De este tomo, muy elogiado, dicen los editores, por la llaneza narrativa, el sabrosísimo estilo que el autor despliega, exhibiendo una prosa centellante, dejo todo. Exposición, análisis, crítica histórica se dan en la mano para sacar del misterio de la propaganda del hecho soviético. Bueno, dice muchas cosas más. Pero ¿qué digo? ¿Qué puedo agregar? Yo no me animo a agregar nada, sino que simplemente los invito a leerlo. Primero porque de 1917 a 1957 ahí está ya la configuración del primer Estado totalitario, así de esa manera, que tuvo una cabeza, y en ese sentido Falconelli siempre lo señaló y siempre me lo decía. No es cuestión de echarle la culpa a todo Stalin, y bien que lo trata a Stalin y muestra el grado de pavor, de miedo y de masacre en tipo Stalin. A Churchill le dice que le tienen que matar a 10 millones de kulaks por una razón de Estado.
y no se le movió un pelo. Y está esa famosa frase que en todos lados cito, que le preguntan a Stalin, ¿qué es una muerte? Una tragedia. ¿Y qué es 1 millón de muertos? Estadística. Claro, claro, uno acá tiene que ver este segundo tomo, que comienza con desde sus albores Rusia es una dura lección. Este segundo tomo merece ser leído en el siglo XXI, porque sin ningún tipo de prejuicios intelectuales de la época, con una enorme, digamos, una riqueza de fuentes. Claro, leía ruso, leía italiano, francés, había aprendido el castellano excelente. Tenía los mejores instrumentos, y además los libros, para escribir esta obra, y los editores dicen, y además es una obra en castellano. Claro, yo no sé, había obras en inglés, por supuesto, en francés, pero en castellano yo, en la época estoy hablando, yo no conozco. Lo fundamental, voy a lo fundamental. Acá iba a leer un texto, que no lo voy a leer. No lo voy a leer porque ya no me alcanza para nada, pero lo que sí tienen que, a ver, si logro pescar nuevos lectores, tienen que, yo iba a arrancar de una página que escribí en el libro de Juan Pablo II, ¿cuál? Que el siglo XX ha sido el siglo del comunismo. No se puede entender la obra sin un marco elemental. De 1917 a 1991 existió la construcción de un homo sovieticus, que no nació nunca, pero que fue, de un hombre soviético desligado de todas las raíces. Y en la obra lo que se nota es la contemplación de esa fabricación, ingenieros de alma, decía Stalin, que eran ellos, los bolcheviques. Y un tema fundamental de entenderlo es el ataque visceral al cristianismo que hizo la revolución bolchevique desde el principio. Esto es muy importante, porque si no, no se entienden ciertos textos que yo ilusamente pensaba leer y no voy a leer, pero que se han dado en el siglo XX en tiempos en que yo era estudiante secundario. Vamos, que el régimen, la represión llegó hasta la época de Gorbachov, las clínicas psiquiátricas para gente sana. Pienso, luego estoy loco. Esa era la frase de Bukowski, pienso, luego estoy loco. Claro, solamente los locos podían opinar distinto al Estado. Bueno, la obra, entonces, en una palabra, la obra, yo creo, para exigirme una síntesis que es imposible, son 700 páginas por respeto al autor, pero la obra es un magnífico monumento intelectual para conocer el experimento más pavoroso, él lo dice más fuerte todavía, de esclavización, dice, ni desde la horda de oro. Claro, esto no es cuestión, ya pasó la Guerra Fría, sí, ya pasó la Guerra Fría, pero evidentemente, ¿cuánto fue el cálculo humano del comunismo? Sin las guerras, 100 millones. ¿Quiénes lo dicen? Viejos profesores franceses de origen izquierdista que escribieron el libro negro del comunismo. Y yo, humildemente, creo que se quedaron cortos, porque hubieron regiones donde el comunismo actuó que no lo tuvieron. Bueno, ese experimento, llegado hasta cuando llega Nikita Khrushchev, es decir, de Lenin a Khrushchev, está magníficamente señalado aquí. Yo creo que estas dos obras marcan la cumbre, pero ocurre que no se conformó. Siguió escribiendo, como hay que hacer, hasta el final, ser fiel, fiel a la vocación, como uno vea tanto, como uno lo ve a Díaz Araujo ahora sacando por año 3 libros. Estudia, ya no es un libro, sino 3, el de San Martín, La guerrilla, bueno, eso, creo que es una buena actitud, que no vamos a seguir hasta el final, es lo que uno ama. Bueno, de ahí viene la catarata de libros que terminan con el manual histórico sobre teología, que terminan con el librito que yo traía acá de la perestroika, el último libro donde él da su opinión sobre la perestroika. Pero digo dos cosas más y termino. Primero, Alberto Falcioni va a ser un enorme propulsor de la cultura cuyana y argentina. Esa cultura cuyana que se enriqueció con la Universidad Nacional de Cuyo, bueno, después del peronismo, me parece a mí que se puede defender tal vez esta idea. Yo la estoy desarrollando, claro, ya le he dicho acá alguna vez, pero a mí me tiene enloquecido, porque veo una riqueza enorme. Pero esto también quiero señalarlo, hay que estudiarla. Debe detectarse la irrupción de una generación innovadora que merece un estudio cada vez más hondo. Son los hombres que impregnarán con sus obras, sus sueños, su docencia, sus vuelos, la cultura cuyana en la segunda mitad del siglo XX. Acá un ejemplo de elevación cultural y científica, bueno, están a la vista.
La madurez cultural de Mendoza se ve en sus frutos, se ve en sus frutos. Esto lo tengo en un libro que se publicó sobre Tedeschi y yo escribí la parte cultural, pero abreviemos. Aparecen hombres y mujeres que dan el tono y la vitalidad a nuestro oasis cultural del oeste argentino y han irradiado su acción a todo cuyo del país. Es más, lo voy a decir, yo creo que lo que vivió Mendoza, se lo pregunté a Acevedo, digo, lo que vivió Mendoza se vivió en otras provincias, a mí me parece que no, sin despreciar las provincias, pero lo que se vivió en Mendoza de los 40 a los 70 y los hombres y mujeres que aparecen y se forman, yo no sé. Pero lo que sí sé es que no podemos vivir en la desmemoria. Bueno, y por eso los voy a nombrar ahora. Estos hombres han dado un tono y vitalidad a la época. Juristas, científicos, filósofos, geógrafos, historiadores, artistas, arquitectos esperan su turno para que los historiadores de la cultura nos adviertan de su existencia en un marco global, totalizador, que explique el rostro de la cultura cuyana. Aparecen los nombres de Guido Suárez Ramos, Alberto Falconelli, Francisco Ruiz Sánchez, Denis Cardoso, Julio Soler Miralles, Benigno Martínez Vázquez, Dardo Pérez Guilú, Abelardo Pitó, Alberto Acevedo, Jorge Comadrán, Pedro Santos Martínez, Enrique de Araujo, José Luis Mazzini, Esteban Fontana, Edmundo Correa, Américo Calí, Ricardo Tudela, Alfonso Solá González, Abelardo Arias, Luis Casnati, Enrique Zuleta Álvarez, Norberto Espinosa, Rubén Calderón Boucher, Carlos Ignacio Mazzini Correa, Joaquín López, entre otros más, pero un fresco de la cultura de Mendoza debería agregar. ¿A quiénes debería agregar? A Artur Van der Rohe, Luis Nussen de Tris, Mariano Zamorano, Capitanelli, Ruiz Díaz, Cepí, Lorenzo Domínguez, Víctor Vélez, Circo Sergi, Dracco Dumelín, Nayin, Zuleta, Abelardo Vázquez, Di Benedetto, Gloria Videla, el gran músico Perceval, el gran médico Faciolo, la rusa Galina Tomayeva, Ramos Correa, Enrico Tedeschi, sin olvidar a Juan Giovi, en Canal Frau, Diego Pro, Draghi Lucero. Fíjense, todo esto lo quería decir. Porque, y esto ya no lo voy a leer, me animé a hacer una osadía que es que entre 1940 y 1970 hice una lista, a mi gusto, de los libros que marcan la densidad de la cultura. Algunos. El primero, Claudio Sánchez Albornoz, En torno al origen del feudalismo. Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 1942, 3 volúmenes. Yo no digo nada, pero ustedes tienen que alguna vez hincarle el diente a quién fue este señor. Uno de los más grandes medievalistas que tuvo el mundo, amante de España y conocedor como... Estuvo acá, llegó en 1940 en época del mundo, y la universidad nace publicando sus 3 tomos. A mí siempre eso fue simbólico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que publicar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que estudiar, hay que retomar la cultura. El esfuerzo más vale. Estoy hablando del 2012, el 2015. Otras obras, Bufano, Mendoza, la de mi canto, Morales Guiñazú, La historia de la cultura, Galileo Vitali, Draghi Lucero, Las mil y una noche, Alberto Falconelli, Historia de la Rusia contemporánea, Acevedo, El siglo de la revolución, Enrico Tedeschi, Historia de la arquitectura, Gloria Videla, El ultraísmo, Martínez, Historia económica, Pro, Tiempo de piedra, ese hermoso libro de Lorenzo Domingo, Comadrán Ruiz, Bibliotecas Cuyanas, Casnati, de Avena o Pájaro, Calderón Boucher, Ensayo sobre la formación y decadencia de la ciudad griega, Roy, Breve historia intelectual de Mendoza, Pérez Guilú, La idea monárquica y la revolución de Tucumán, Díaz Araujo, El Go. Estas son las obras para que en mi alma, en mi conocimiento marcan la densidad de la cultura mendocina, cuyana, y acá voy al epílogo final. Te robo 2 minutos más, pero tengo que terminar de hablar. Hace 20 años, el primero, es cortito, así que no se asuste. El 1 de diciembre de 1925 se apagaba la vida de ese gran señor de la cultura que fue Alberto Falconelli. Ojalá haya podido cumplir en algo mi mayor cometido, esto es, de velarles algo de su vida y por sobre todo, devolverle su voz interior rescatada en alguna de sus páginas. Más o menos, es poco, no le he hecho tanto. ¿De lo que se trata? Bueno, vamos, es advertir la significación intelectual de una obra que muestra una vez más que por la palabra pensada se ve el corazón del hombre. De los años 30, en su mocedad, reveló una capacidad de trabajo que comenzamos a extrañar a los habitantes del siglo XXI, a quienes, como dice Adalbert Amann, la capacidad de concentración se nos está haciendo un esfuerzo sobrehumano. ¿Les cuesta concentrarse? Sí, eso hay que decirlo. Alberto trabajó desde sus primeros hasta su último libro sobre la perestroika, jalonando inéditos, como le decía su gran amigo Rubén Calderón en Carta del 76, de 1976 de Chile. Acá les cito la cartita. Hace unas 3 o 4 semanas he terminado otro libro que, como siempre, había emprendido como artículo y que se ha vuelto en unas 250 páginas. A falta de más optimista inspiración, lo he titulado Obituario Occidental de Versalles a Helsinki. No sé cuándo saldrá, ni siquiera si saldrá. A la espera de lo que venga, allí lo tengo en un estante, en compañía de 2 mamotetos anteriores. Uno sobre Rusia de dentro, 650 páginas, otro sobre eso que se llama Mundo Libre, otras tantas páginas. Cuando al buen Dios se le dé
por poner término a mi crucero en este mundo de miércoles, te encargarás de administrar esas cosas en calidad de albacea intelectual. Esta es la carta de Alberto a don Rubén. Falcionelli fue para mí una ventana por la que me introduje al fascinante mundo ruso, del cual aún yo no he salido ni quiero salir. Yo creo que su obra intelectual es un magnífico puente entre Argentina y Rusia. Don Alberto fue un ejemplo de profunda cultura universal madurada entre cepas cuyanas. Llegó con 37 años y nos brindó casi 50 años de trabajo continuo. Es la clara presencia de Francia en las ideas y la cultura argentina, con quien también estudió su letardo. Fernando de Estrada nos dice: cuando Alberto Falcionelli llega a la Argentina traía el temor de no adaptarse a un medio cultural muy diverso del clima tradicionalista y monárquico que lo rodeara cuando su formación personal. Las prevenciones no tardaron en disiparse, tanto por la excelente acogida que recibió, cuanto por su capacidad para hacerse querer y valorar. Claro, los amigos, y acá los amigos que citan los que han escrito sobre él, el profesor Mendoza, el licenciado Mendoza, que habla de los amigos que formaron, de Cardoso, Pitó, Acevedo, Comadrán, claro que lo arroparon, lo acogieron, lo tenían como maestro, chico. Hacerse querer y valorar. Sin embargo, esto podría haber quedado en el ámbito de lo social, mientras su intimidad fuese la de un solitario. No hubo nada de eso, porque percibió, Alberto, inmediatamente cuál es la índole auténtica del pueblo argentino y cuáles son los factores que frustran su destino. Para llegar a tal comprensión, la experiencia que traía resultó maravillosamente orientada, a despecho de los temores iniciales, pues con la diversidad de modalidades propia de cada nación, la Argentina también era escenario de la acción constante del iluminismo como zapador de la civilización cristiana. Y así, como hombre de Occidente, termina de Estrada, Alberto Falcionelli ha sido un gran argentino cuya obra, cumplida en este suelo, seguirá sembrando los principios constitutivos de nuestra patria, entrañablemente propios a la vez que trascendentalmente universales. Una pequeña cosita, un magnífico homenaje, cuando muere él, se lo hace Nicolás Kazantsev en un artículo que publica en ruso, en el diario ruso Nuestro País. Yo, por los amigos, he logrado conseguir la traducción, y al final de ese texto, donde hay una foto muy bonita de Alberto con pipa, termina Kazantsev diciendo: inclinando mi cabeza ante la memoria de este caballero latino defensor de la Rusia zarista, expreso mi fe de que más tarde o más temprano sus obras encontrarán el camino hacia la mente y el corazón del pueblo ruso. Y antes ha dicho algo que era un dato que yo siempre no, y es que Alberto había conseguido que le tradujeran al ruso por la Universidad de Novosibirsk, le tradujeran estos dos tomos, o primero, o por lo menos una parte de los dos tomos, pero lamentablemente su traductor, Víctor Vladimirovich Pontovich, que era un antropólogo y andinista de Buenos Aires, se muere. Y lamentablemente la muerte de Pontovich frustró esto, que es probable que podía haber sido algo muy significativo, aun cuando los libros de Alberto Falcionelli han llegado a Rusia. Termino. Alberto Falcionelli formó parte de una generación innovadora que aportó las bases de la cultura de Mendoza en la segunda mitad del siglo XX. Fue uno de sus más preclaros maestros que espera ser redescubierto. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al doctor Descote. Mientras preparan sus preguntas, un par de avisos. Para esta tarde hay un cambio de aulas en las comisiones. La comisión número 13 se realizará esta tarde en el aula C8, es decir, en esta aula, y la comisión 11 en el aula C12. Bien, el segundo aviso es un servicio a la comunidad. Se ha extraviado un teléfono celular en las comisiones anteriores dentro de esta propia aula. Si alguien por ahí lo ha encontrado, arrímese a alguna de las organizaciones para poder reencontrar su dueño. Probablemente sea ese. Muchísimas gracias. Ya enseguida estoy con vos. Bien, abrimos un espacio para preguntas, comentarios, sugerencias para el profesor Descote. Sí. Sí, yo le quería preguntar que había dicho que este historiador había puesto atención también en que después de la desaparición de Dostoyevsky Rusia había entrado en un periodo como de incertidumbre. O sea, claro, sí, y eso se percibe. Justo ayer lo releía, lo subrayó por mí hace 30 años.
¿quiénes percibían más la crisis? Los poetas. Los poetas. Bueno, mira, una cosa interesante, yo no he logrado encontrar, hay una obra que se llama Jalones. Es la obra de filósofos que pasaron del marxismo al cristianismo. Está el desconcierto que empiezan a buscar otras fuentes. Por ejemplo, aparece allí alguien que en Argentina se tradujo mucho, que es Merejowski. Hay un clima, como te puedo decir, de fin de siglo, un clima de escepticismo, un clima, algunos vuelven a la iglesia ortodoxa, también a penetrar el cristianismo en Rusia, pero así es como que se ha llegado a una cima cultural y luego hay otra búsqueda y una decepción. Claro que siguen habiendo grandes escritores. Por ejemplo, yo no lo conozco bien, pero por ejemplo en la época de Chekhov, que los rusos aman, ¿no? Usted sabe que los rusos aman la música, el teatro, sus poetas, eso tiene una costumbre extraordinaria que habría que copiarla, ¿no? Juntarse los amigos y leer la poesía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, eso es muy ruso. Y expresar las tensiones del alma a través de la poesía. ¿Alguna otra pregunta? Sino en general, ¿qué nos aconsejarías y qué le aconsejarías también a los chicos que están estudiando historia? ¿De qué manera nos podríamos acercar al pensamiento de Alberto Faltinelli, del profesor? ¿Algún escrito, algunas introducciones? Vos algo dijiste, pero... Sí, a mí me parece, que hay que animarse a acercarse a las grandes obras y sumergirse y terminar un poco con la cultura de la fotocopia, que yo también la tengo, pero no puede ser que se diga, no puede ser que no sepan a quién están leyendo, da lo mismo leer el Asusta que Luna, que... No, animarse a las grandes obras. Yo creo que acá hay que ir a la obra, ir a las grandes obras. En este caso, a ver, este experimento, la experiencia soviética, ir directamente. Yo no le conozco, obras, por ejemplo, sí, bueno, empezaría con Capitalismo y Marxismo como ruptura en la historia, porque ahí aparece, si se puede, yo no me animo a decirlo así, porque tengo que estudiarlo más, a pesar de que quiero terminar con un librito de homenaje a don Alberto, pero me parece que está el pensador político ahí. Porque claro, hablar de capitalismo y marxismo es interesante, todo lo que le interesa la visión de un hombre tradicionalista, monárquico, morraciano, que me quedó en el tintero, ojo, a mí me quedó en el tintero, no me voy a ganar porque se tiene que ir, pero ojo, sí, claro, sí, ya sé que esto forma parte del juego, ¿no? Pero yo solamente advierto que hay que explicarse por qué nuestros viejos profesores leían con tanta intensidad a Charles Maurras. ¿Qué hallaron en Maurras? Es así. Bueno, uno puede usar la obra de Zuleta, y yo las he usado ahora, las he releído, esa del nacionalismo, tómense la primera página y van a advertir. Los irasostas introducen a Maurras y Alberto introduce a Maurras acá, ¿no? Eso yo diría para que, por ejemplo, los que estudian ideas políticas, es un ensayo corto, que de paso, se publica en el 49, en el 49 publica, pero es notable, esto es muy bueno. Yo creo que ese podría ser un texto digamos de ideas, porque además tiene una cosa muy linda, y es que, a mí yo voy a decir lo que me ha pasado a mí, cita, y entonces una gran guía. Yo no cité un librito que traje ahí que se llama Tentativa de Bibliografía de Rusia. Yo me lo encontré una vez en Salgado, de oferta, yo no sabía que existía ese libro. ¿Qué es eso? Es la bibliografía razonada sobre Rusia, donde tiene, qué sé yo, no sé, 1500, 2000 títulos, pero no solamente están los nombres de los libros, sino que ciertos libros principales, él hace un pequeño comentario, adverso, a favor. A mí me marcó, por ejemplo, y después me marcó
un texto de él donde dice: las obras de Arthur Koestler son de lectura obligatoria, obligada para entender el fenómeno comunista. Después conseguí la memoria y ahí me di cuenta por qué lo decía. Y así, es decir, esa bibliografía es muy bueno para aquel que quiera acercarse a una bibliografía, por supuesto, de 50 años atrás. Después, si se van al texto este de la sovietología, tiene la bibliografía de los años 80, antes que muera, y también un comentario. Así que me parece que ese texto breve, y luego zambullirse, es como cuando yo le digo: ¿cómo no ha leído nada? Y le asusta, ¿no? Porque era claro, porque era uno. No, se lo voy a decir de otra manera que se me quedó en el tintero. Enrique Díaz me dijo: mire, me dice, acuérdese que Alberto no solo sabía de Rusia, era un gran historiador. Usted no se imagina lo que eran los contrapuntos entre Irasuste y Falconelli. Porque claro, no es el experto en un tema, y no lo saquen de allí. Esa es la enorme riqueza, primero por lo vivido, sabe ver, eso es no todo el que tiene ojos sabe ver, yo estoy convencido de eso. Él como periodista, es muy gracioso, lo releí. Él, estando de periodista en Madrid, huele la invasión alemana a la Unión Soviética en mayo del 41, fue en junio. Y entonces informa a su central en Francia y le hacen una reconvención. Y si estamos dudando de su honestidad intelectual, periodística, no puede usted decir, aplíquese, un poco le dijeron, aplíquese, y, sin embargo, a los 15 días fue la invasión soviética, la invasión rusa a la Unión Soviética. Es como que no se podía hablar, que era algo descabellado. Ustedes pueden decir, ¿y eso qué es? Y también el olfato del periodista, que tiene una cultura detrás, que es lo que uno desea a veces, y le dice a los chicos que estudian periodismo. La Argentina ha tenido, por ejemplo, periodistas que uno se da cuenta que hay una cultura detrás. Uno de ellos fue Manfred Schönfeld, y lo recuerdo muchísimo, fue el primero que le llevé un artículo al diario de la Prensa sobre Hungría. Claro, detrás del periodista había una cultura extraordinaria y eso le permitía también enjuiciar. Raymond Aron fue siempre periodista, pero vamos, el mismo Alberto Falconelli dice que tal vez la lectura de Aron es otra lectura obligada, venida del lado liberal, y su libro López los intelectuales es también una lectura obligada de qué, y de tratar de comprender por qué tantos intelectuales no buscaron la verdad y se plegaron a esa gran estafa, como dijo Rabine, que fue el comunismo del siglo XX. Bueno, es un poco yo creo que animarse a las grandes obras desde el mundo antiguo a hoy. Yo creo que eso no se los quita a nadie. A mí me sufro realmente ver ese, diríamos, ese, no digo rechazo, pero sí esa falta de que, no, vayan a los libros, ¿cómo no? Yo diría, como si ustedes estudian Grecia no pueden ignorar a Hegel, si ustedes estudian Roma no pueden ignorar a Homo, digo por mi gusto, habrán nuevos historiadores, pero vayan a las grandes obras, o aún a las antiguas, que uno se encuentra, ¿usted conoce a González de Reynolds? El González de Reynolds es extraordinario. A mí puede que, claro, una obra puede haber algo de envejecimiento, pero esos historiadores que a uno le abren la cabeza. Entonces, ¿y cómo se abre la cabeza? Y leyendo, estudiando. Yo me parece a mí que eso es bueno, por eso, y además termino con algo que quiero decirlo, y qué bueno que persistan en esto que están haciendo de hace años. Ustedes no se imaginan lo que significa verlo desde afuera, que esta llamita de pensadores cristianos que la hagan y que se animen, incluso, como he visto, que de la escuela secundaria ya en el primer año están exponiendo. A mí me parece formidable eso. No todo está en la farándula. Ojo que ustedes como jóvenes están sintiendo mensajes bastante bravos, bastante contradictorios. Yo sigo insistiendo, sí, hay quienes no quieren hacer nada, pero hay jóvenes que evidentemente se aplica lo de Paul Claudel, la juventud no está hecha para padecer, sino para el heroísmo. El heroísmo intelectual de buscar la verdad, que es una vieja frase, no digo así el heroísmo, pero es la frase de San Agustín. ¿No será que hay que encaminar al hombre en la búsqueda de la verdad? Eso lo decía San Agustín en el siglo IV. Yo digo, sigue siendo real para el siglo XXI. Y eso es tarea de la universidad, claro que sí. Además título, pero es tarea de la universidad. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido. Si no se hace filosofía en la universidad, ¿dónde se hace? Si no se busca la verdad. Y además para transmitirla, Sciacca decía, ¿qué es educar? Es comunicar la verdad. El libro de Sciacca me pareció magnífico cuando a mí, algún profesor, no me acuerdo quién, Freire, creo, no sé,
sugiere Siaka y de repente a mí me abre un mundo. Por eso también es importante no solo llevar libros a clase, sino también hablar de los libros que uno ama. No solo la fotocopia, no los libros que uno ama. ¿Qué es aquello que han rotulado? Que a mí me pasaba cuando daba clase en Diné, que me caía la noche, iba a enseñar Egipto, pero llevaba debajo del brazo a Bufano. No tenía nada que ver con Egipto, pero sí tenía que ver con el alma de mi alumno, que estaban ya repollo, cansadísimos, eran panaderos, esto, lo otro, y que de repente un soplo de poesía puede hacer mucho más que la lista de los faraones. Aunque bueno saberlo también, porque yo, pero bueno, sí, vamos a ver. Bien. Bueno, sabemos que el tiempo es tirano y ahora me toca ser su embajador, así que vamos a dar por cerrado